lo de la noción de sistema, que, claro, muchos lo asocian con Aristóteles incluso, pero la noción realmente comienza a afianzarse y a utilizarse en las ciencias a partir, yo diría, de la mecánica de Newton, si bien Descartes y Pascal ya habían usado la noción de sistema. Cuando Pascal desarrolla la combinatoria, él utiliza el concepto de sistema parecido al concepto de conjunto que posteriormente se iba a desarrollar, pero hay una diferencia porque él consideraba los conjuntos y las relaciones entre los elementos del conjunto. Luego, a partir de Newton, ¿no es cierto?, se impone este paradigma, el paradigma que arrastraba este supuesto implícito de que todo fenómeno particular podía ser estudiado definiendo un sistema cerrado, que es representado por una parte de la naturaleza, cuyo análisis podía ser realizado aislándolo del resto. Ese paradigma entonces va a dominar en las ciencias y va a engendrar el llamado determinismo clásico con su sacrosanto principio de causalidad. ¿No? Bueno, en ese momento también, estamos hablando siglo XIX, Condillac acuña esta definición de sistema. Dice, para Condillac, el sistema es la disposición de las diferentes partes de un arte o una ciencia en un orden en que todas las partes se sostienen mutuamente y en que las últimas explican las primeras. ¿Qué tiene de particular todo eso? Bueno, esa visión de sistema va a alcanzar luego el programa de Hilbert. Impregna el programa de Hilbert. Dice Hilbert, las ciencias matemáticas es, en mi opinión, un todo indivisible, un organismo cuya vitalidad está condicionada por la conexión de todas sus partes. Bueno, todos saben que Hilbert, él tenía una muy alta opinión de Hilbert, y que entonces en el Congreso de Matemáticas del año 1900, cuando terminaba el siglo XIX, él consideró que era su deber dejar marcado el camino de la creación matemática a todo el siglo XX que venía, a partir de 21 problemas que eran los problemas importantes de matemáticas que había que resolver. Entonces, uno de los tantos problemas que tenía era, por cierto, para que su programa se desarrollara, era lograr probar que la matemática como un todo, ¿verdad?, podía ser concebida como un sistema lógico absolutamente consistente, que bastaba dar una lista de axiomas y a partir de ahí se deducía todo. Bueno, entre los problemas eso fue uno de los problemas, pero otro que era muy importante y que toca aquí a Miguel presente, ¿no es cierto?, era que él dijo, en el sexto problema dijo, mire, los físicos tienen un desorden tan grande que aquí lo que hay que hacer es de una vez por todas encontrar una axiomatización que dé cuenta de toda la física y también de los fenómenos del azar. Bueno, sabemos que le salió gente al camino. El programa fue destruido en sus bases por Gödel. Gödel le envió un exocet al programa de Hilbert al mostrar que había dentro de las matemáticas, si uno lo pensaba como sistema lógico, ni siquiera se podía establecer un sistema lógico que diera cuenta de la aritmética de manera completa, es decir, se podían encontrar dentro de la aritmética
ciertas proposiciones sobre las cuales no se les podía atribuir ningún valor de manera segura, digámoslo así. Es decir, podían ser verdaderos o falsos, eran indecidibles. Por lo tanto, es un sistema lógico incompleto, puesto que en un sistema lógico completo toda proposición puede ser decidida a partir de los axiomas de base. Entonces, la matemática se le escapó de las manos en sus fundamentos a Hilbert. Este programa, entonces, destruido por Gödel, había recibido críticas anteriores de Frege. Frege le insistió a Hilbert cuando él sacó sus primeros trabajos, cuando él estaba recién enunciando su programa. Frege le insistía a Hilbert de que estaba haciendo mal en establecer una identidad entre los sistemas formales y los sistemas lógicos. Entonces, el concepto de sistema formal de Frege, que también lo llamaba ideografía, en 1879 sobrepasa los límites de la lógica pura e introduce de hecho la noción de sistema abierto. A este respecto, Carlo Cellucci, en un artículo del año, aquí lo tengo, 93, dice lo siguiente, lo cito: en tanto, el primer teorema de incompletitud de Gödel ha sido usado para refutar los principales contenidos del programa de Hilbert, parece que no ha sido generalmente usado para destacar que un ingrediente básico de este programa, el concepto de sistema formal como un sistema cerrado, como también el punto de vista incluido en eso, que estaba dentro del método axiomático, es a partir de esto, ¿no es cierto? Cuando él dice aquí, las teorías matemáticas son deducciones desde los primeros principios, ese punto de vista, que es un punto de vista de sistema cerrado, tiene que ser abandonado. No ha sido suficientemente destacado, ¿no? Dice Carlo Cellucci. En realidad, la comunidad lógica ha generalmente fracasado de aprender la lección de Gödel, que el problema de concepto formal utilizado por Hilbert como un sistema cerrado es inadecuado, y sin embargo continúa a usarse como si no existiese el teorema de incompletitud. Por suerte que hay otras ciencias y no solamente la lógica y la matemática, y podemos escapar a las trampas de Hilbert. En el siglo XIX los límites de la mecánica de Newton comienzan a descubrirse. Y aquí aparece otro gran científico, ¿no es cierto?, Boltzmann, que ha pasado a la historia como uno de los grandes defensores del átomo, concepción básica que le permitió desarrollar la teoría cinético-molecular de la materia, que dio cuenta de los interrogantes que los fenómenos termodinámicos habían planteado a la física del siglo XIX. En sus trabajos, la complejidad aparece asociada a términos como equilibrio y caos, orden y desorden, y a las formas de medir la complejidad, la llamada entropía. ¿A quiénes inspiró? A Einstein, ¿no es cierto?, quien defendería también la existencia del átomo en 1905, explicando al pasar el fenómeno conocido como movimiento browniano. A Louis Bachelier, quien defendió en la Universidad de París en 1900 su tesis de doctorado titulada La teoría de la especulación, ¿no? Bueno, y a muchos más. Bueno, entonces, todo esto significa que hay que ir más allá de la causalidad. Los fenómenos naturales gozan de una determinación múltiple, que extiende la relación causa-efecto, expresada, por ejemplo, en la mecánica newtoniana. La causalidad no es la relación más general entre partes de la naturaleza. Y en realidad lo que existe
y aquí es donde uno tiene que tomar un partido. Aquí uno tiene que tomar partido ya. No es nada cosa de estar mirando y diciendo, pues sí puede ser. No, aquí hay que tomar partido. Una categoría más amplia que la del mencionado principio de causalidad, la interdependencia o conexión universal, del cual causa y efecto no son más que momentos, aspectos que la expresan de manera incompleta. La causalidad clásica y el determinismo clásico son abstracciones que corresponden a condiciones ideales. Es solo en los sistemas completamente aislados y muy simples que se pueden verificar las relaciones entre comillas lineales de causa a efecto. Pero el objeto aislado es una idealización. Lo concreto está siempre en relaciones multiformes con su medio. ¿Cómo explicar los sistemas entonces desde el movimiento? Porque quiere decir que tenemos todo esto en movimiento. Si ello requiere una noción de permanencia. Ahí está el problema, porque hasta ahora, cuando uno partía a la Newton, hablando del sistema cerrado, claro, era algo aislado, que en sí no estaba en movimiento. Al interior del sistema podía haber movimientos, pero el sistemita en sí, tranquilo ahí, su vida. Bueno, aquí les tengo que leer también porque no se alcanza a ver al fondo, pero está el problema de cómo hablar de una noción de permanencia. ¿Qué es la permanencia cuando todo está en movimiento? Entonces, aquí planteo que ya desde los eleatas recurrían a la dialéctica para explicar el movimiento. En consecuencia, la permanencia no puede ser explicada sin movimiento. Si pensamos en las bases de la dialéctica a la Hegel, el movimiento es reconstrucción de unidad a partir de la tesis y de la antítesis. Entonces el átomo, porque yo estoy adoptando un punto de vista atomista aquí en esto, ¿y qué es el átomo entonces? El átomo en tanto concepto filosófico aparece asociado a dos aspectos, unidad de la materia y su opuesto, a saber, la posibilidad de dividirla, que a su vez existe en tanto también existan componentes indivisibles. La indivisibilidad o la divisibilidad son relativas al movimiento, si se le concibe plenamente en su materialidad. A la prueba experimental de la existencia del átomo en el siglo XIX, siguió en el XX la de su posible división. Dramática constatación generadora de la bomba nuclear. La física de partículas realizó durante ese siglo importantes descubrimientos, evidenciando entidades materiales más pequeñas, como los quarks, por ejemplo. Entonces, parece que esta historia no termina, es decir, siempre podemos ir encontrando algo más pequeño. Entonces, el átomo no es que sea una partícula que ya no vamos a poder dividir más, es esta relación que siempre existe de poder ir subdividiendo y al mismo tiempo teniendo unidad de la materia. El átomo representa entonces la posibilidad de dividir la materia y de reconstituir su unidad a partir de las más pequeñas componentes, consideradas indivisibles, en el proceso de división. Es importante notar que los procesos antes descritos corresponden a la forma de comprensión de la naturaleza que tiene el ser humano. Es decir, nuestra especie, caracterizada por su potencial de transformación de la naturaleza, conoce en la medida que transforma lo que quiere conocer. Es decir, una primera división natural se produce en la unidad material que llamamos naturaleza, entre el sujeto y el objeto del conocimiento. Y en este caso, el hombre, como sujeto del conocimiento, genera el concepto de átomo en su afán de entender consistentemente la materia movimiento. Bueno, la noción de sistema abierto es una representación formal humana de la dialéctica de la naturaleza.
No es otra cosa el sistema abierto, es simplemente una representación de la dialéctica. El sistema principal es la parte de la naturaleza que queremos transformar o conocer. Y el entorno se define por oposición dialéctica o antítesis del sistema principal y en interacción con él. Pero entonces eso requiere también de parte del ser humano la voluntad de transformar. No es cualquier cosa, ¿no es? ¿Ah? Y ahí cito a von Bertalanffy también. Esto es del año 52. Dice: dado que el carácter fundamental de lo viviente es su organización, la investigación habitual de las partes singulares y los procesos no pueden proveer una completa explicación del fenómeno vital. Esta investigación no nos da información acerca de la coordinación de las partes y los procesos. La tarea principal de la biología es descubrir las leyes de los sistemas biológicos, ¿ah?, en todos los niveles de organización. Creemos que los intentos para encontrar fundamentos de la teoría biológica apuntan a un cambio fundamental en todo el cuadro del mundo. Este punto de vista, considerado como un método de investigación, lo vamos a llamar la biología organísmica, y como un intento y una explicación, la teoría de sistemas del organismo. Sabemos que muchos biólogos tomaron esto y lo transformaron y lo anquilosaron, porque lo tomaron como sistema, pero un sistema cerrado. ¿Ah? Incluso algunos destacados biólogos chilenos. Pero ¿a qué se refiere él? ¿A qué se refiere él aquí? Él aclara el sentido en el mismo trabajo. Dice: las propiedades y los modos de acción de los niveles más altos no son explicables por la suma de las propiedades y modos de acción de sus componentes tomados aisladamente. Si, sin embargo, conocemos el conjunto de los componentes y las relaciones existentes entre ellas, entonces los niveles más altos son derivables de los componentes. Pero no está usando el término sistema abierto, pero casi se le cae ya de la... ¿ah? Por ahí.